vamos a pasar a la influencia que tuvo el taoísmo en muchas distintas cosas, ¿no? El taoísmo influenció en muchísimas cosas. Eh, yo voy a destacar tres ramas muy importantes que son muy reconocidas, que son la medicina tradicional china, que ahí yo lo puse como MTC, pero bueno, es la medicina tradicional china, la religión y la filosofía. Vamos a ver la influencia que tuvo el taoísmo en estos tres aspectos. La medicina tradicional china es algo que es muy antiguo en China, es muy antiguo, que es prácticamente una ciencia, ¿no? Que tiene una forma de entender que es científica, que tiene cierta lógica. Pero la forma de pensarlo, de interpretarlo, es el pensamiento taoísta. Yo para poder aplicar la medicina tradicional china o para poder entenderla, yo tengo que desarrollar esta forma de pensamiento, de unidad, de dualidad, de cambio. ¿Ok? De esa forma se alimentó. ¿Ok? De esa forma se fue alimentando la medicina tradicional china. Y también la medicina tradicional china de alguna forma fue justificando la idea del taoísmo, ¿ok? Mediante ciertas prácticas, mediante ciertas teorías, se empezó a reconocer cómo esta armonía con la naturaleza, esta armonía con lo que nos rodea y esta armonía en el ser, se veía reflejada en mejor salud, ¿no? Dentro de la medicina tradicional china hay algo que se conoce como la teoría de los cinco elementos, o los cinco elementos chinos, que se usa mucho para hacer tratamientos, ¿no? También está la teoría de los meridianos energéticos, o sea, muchas cosas que son típicas de la medicina tradicional china, que para aplicar estos tratamientos y para poder eh, hacer que surja efecto, hay que tener este pensamiento taoísta. Esto lo podemos encontrar mucho, por ejemplo, en lo que es la acupuntura, también en lo que es la práctica de Qigong, en lo que es la práctica de Tai Chi, ¿ok? Distintas expresiones que lo que buscan es armonizar la energía del cuerpo, buscan un equilibrio, ¿ok? de nuestro ser para tener mejor salud. Y esa forma de reconocer este equilibrio y esta armonía es a través del pensamiento taoísta. Eh, bueno, yo voy a explicarlo, vamos a seguir adelante, después nos detenemos en alguna parte que les haya parecido más interesante o algo, pero bueno, voy a seguir con las otras dos ramas que quiero explicarles. También con respecto a la religión, el taoísmo, si bien no es que haya surgido como una religión, su forma de pensar y su forma de ver al ser, más allá de lo físico, o sea, verlo como una especie de ser espiritual, o sea, interpreta como que hay algo más allá de nosotros, ¿no? Como que hay un espíritu. Al entender e interpretar eso, se fusionó y se mezcló mucho con las religiones tradicionales de China, que hay religiones muy antiguas. Y también se mezcló mucho con muchas leyendas de allá. Por ejemplo, Lao Tse es considerado una deidad dentro del taoísmo religioso. Y hay muchos así personajes o gente de la época que son considerados deidades, o sea, que son considerados dioses. Y bueno, ahí se fue mezclando también con rituales, con cosas de estas religiones que son muy antiguas, algunas son religiones sin nombre prácticamente, pero el taoísmo les dio, las abarcó, lo unió todo esto y le dio
un sentido para que sea más fácil de transmitir. Hoy en día hay muy pocas personas que deben practicar el taoísmo como religión, pero sí debe existir todavía en China o en Taiwán, donde se conservan muchas tradiciones. En algunos lugares sí, hay monjes taoístas, hay gente que lo vive más allá de una filosofía, ¿ok? Ya lo vive de una forma mucho más, desde la forma de la fe, vamos a decirlo, ¿no? De la forma de la religión. Y también algo muy importante que surgió es con la llegada del budismo a China, ocurrió una especie de fusión e intercambio entre lo que es el taoísmo y el budismo. Si conocen el budismo van a ver que se comparten muchas ideas, muchos pensamientos, se conectan. Así que más que chocar en ciertas cosas, se pueden unir fácilmente. Y así es como surgió en China el budismo Chan, que más popularmente fue conocido en Japón como el Zen. Estoy seguro que el Zen lo conocen, que es muy conocido. El Zen es esto, es la mezcla entre el budismo y el taoísmo. ¿Okay? Se fueron relacionando, intercambiando estas ideas y no vamos a decir que surgió algo nuevo, pero sí surgió algo compartido, que es conocido como el Zen. Y otra influencia muy importante que tuvo el taoísmo, que también por eso se puede unir con cualquier religión, ¿okay? No hace falta que yo por predicar algún tipo de religión tenga que separar o rechazar las ideas que tiene el taoísmo. Algo que influenció en esto es la idea de la vida y la muerte. Imagínense que el Tao, que representa toda la unidad y todo lo que conecta, tampoco hace distinción entre, como por ejemplo, entre la vida y la muerte, ¿no? Comprende que ambas etapas son parte del proceso de cambio. ¿Okay? Y más allá de la muerte, hay una existencia distinta. ¿Okay? El Tao es la fuente de lo que surge, de donde surge todo, y también es la fuente a la que volvemos. ¿Okay? Muchos monjes taoístas o pensadores del taoísmo lo que intentaban, estudiando el taoísmo, las distintas formas de práctica que se desprenden de esto, era lograr la inmortalidad, buscaban la inmortalidad, pero no la inmortalidad del cuerpo físico, sino la trascendencia del ser, poder trascender más allá de la muerte de una forma más consciente, ¿okay? Porque, como les digo, se entendía que la muerte era solo una parte más del cambio, de este cambio perpetuo que todos tenemos que transitar, que nadie puede evitar, pero de alguna manera, ¿ok? Vamos a decir que se podría elegir o decidir que ese cambio sea más favorable, o sea, como que por más que sea inevitable, nosotros podemos obrar a favor de esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, se habla de que después de la muerte hay algo más, ¿no? Que hay. Entonces, por eso se puede unir y relacionar con muchas otras religiones, no pensándolo de esta manera. No es algo limitante, ¿no? Para relacionar con otras religiones. Y otro aspecto que vamos a ver es cómo influenció la filosofía. Una de las influencias más fuertes que tuvo es la crítica a la supremacía lógica, ¿okay? La crítica a buscarle la lógica a todo o el sentido a todo. Una de las respuestas, si a vos te preguntan algo sobre el taoísmo, la respuesta más correcta que podés dar
No es sí o no, es depende. Esa es como la mejor respuesta que puedes dar. Porque existe esta infinidad de variables que, por más que yo a todas las preguntas que surjan le encuentre una respuesta, siempre van a surgir más preguntas. Entonces, esto de encontrar el sentido, de encontrarle la lógica a todo, no es lo más importante. Para el taoísmo no es lo más importante eso. Lo que considera más importante es el ser o el existir. ¿Okay? Las cosas ocurren porque ocurren. No hace falta que yo a todo le tenga que encontrar un sentido. Esa es una de las influencias del taoísmo dentro de la filosofía. Otra es la forma de pensar y de reconocer esta conexión de la naturaleza y el ser. ¿Okay? Que el ser está completamente unido con la naturaleza. Yo como individuo, por más que no lo reconozca, no puedo ser apático de lo que ocurre. ¿Okay? No es que no me va a afectar. ¿Okay? Lo que ocurre alrededor mío me va a afectar y yo también voy a afectar a eso. Quiera ser consciente o no. Y cuando se refiere a la naturaleza, no es solo la naturaleza como los bosques, el río, los parques, ¿no? Es todo lo que me rodea, ¿ok? La ciudad, la sociedad, eso sería todo la naturaleza. Y bueno, entender esa conexión es muy importante, ¿no? Es parte del Tao, es parte del taoísmo, poder comprender en profundidad eso. Y otra influencia también que dio a la filosofía es la comprensión de lo que es ético y de la moral, ¿ok? De la forma de actuar. Como les decía, las respuestas a las cosas taoístas siempre es un depende. Y lo mismo es la respuesta cuando qué es correcto o qué es incorrecto, o qué está bien o qué está mal. Eso siempre va a depender de la situación, del contexto, que no va a haber algo definitivo que está bien o que está mal. Es muy variable eso. Entonces hay cierta confusión con qué es lo correcto o qué es lo que debería ser. O si no debería hacer nada. Capaz a veces lo mejor es no hacer nada. Entonces identificar esto, identificar esta acción correcta o no acción, ¿okay? Es parte del taoísmo y también de entender que capaz que lo que nosotros hagamos, que creamos que está bien, que de verdad, que estemos convencidos que está bien, puede ser que para alguien más esté mal. ¿Okay? Entonces se pone muy variable eso de ser ético. ¿Okay? No es algo completamente definitivo. Dentro de una sociedad con normas, sí, se marca, se establece eso, bueno, por el contexto. Eso es una idea más confucionista, ¿no? Del confucianismo. Pero en el Tao eso es algo que ocurre en ese momento, pero no es algo definitivo, es algo muy variable. ¿Eh? Bueno, ¿qué tal, Ale? Ya estábamos bastante avanzados ahí con el taller, pero bueno, tenemos mucho para ver todavía. Bueno, esas son algunas de las influencias del pensamiento taoísta dentro de distintas ramas, ¿ok? Dentro de lo que yo destaqué acá, que es la medicina tradicional china, o vamos a decirle también como las ciencias taoístas, la religión y la filosofía. Eh, Cuénteme si alguna quiere participar, si puede reconocer esta conexión, si puede reconocer esta influencia en esto que mencioné o en alguna otra cosa que capaz quieran relacionar, ¿no?
De a poquito, ¿eh? Yo les abro el espacio, si quieren hablar, hablan, y si no, seguimos avanzando, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Seguimos avanzando? Ah, bueno. Karina, sí, decime, ¿querías compartir algo? Te vi que levantaste la manito. Ahí. Pero no te puedo escuchar. Ahí, ¿Ahora? ahí, Ya, ahí te escucho. Decime. ya, gracias. Mira, te quería preguntar algo que tiene que ver con el primer libro eh, y esto del gobierno, el buen gobierno y el mal gobierno. ¿Ya? Me interesan esas dimensiones políticas o sociopolíticas dentro del Tao, porque si bien está esta imprecisión eh, en las definiciones, también en su origen se habló del buen o el mal gobierno. Entonces, de alguna forma hay cierta orientación que nos permite también, dentro de esto que es mutable y que puede variar, y también tener una clara opinión y una clara postura frente a lo que es un maltrato, ¿ya? O un mal gobierno, ¿ya? Ujú. Entonces, esas dimensiones que son ético-morales, me gustaría un poco saber cómo visualizas tú se relacionan eh, en esto de la medicina, la religión y la filosofía, ¿ya? Más allá de lo partidario, ¿ya? Me Ujú. refiero al buen o mal gobierno como el ejercicio del poder, o sea, eh, el médico taoísta, el religioso o la religiosa o el seguidor de la religiosidad o una persona en su cotidiano. Ujú. eh, ¿Cómo maneja esto desde el taoísmo, cómo manejar esto de la buena convivencia y del respeto? ¿Ya? Eso me interesa. Está bien, está bien, está bien. Sí, eh, el taoísmo tiene bueno, el Tao Te Ching se habla, ¿no? De esta forma de comprender cómo es un mal y un buen gobierno, de esta interacción entre el gobierno y la sociedad, ¿no? De lo que es correcto o óptimo para la gente y para quienes dirigen. Lo que ocurre es que siempre hay una especie de causa y efecto, ¿viste? Lo que capaz buscan los gobiernos, o sea, más allá de ser algo partidario, ¿no? Es como el beneficio o tener el favor de la mayoría. ¿Ok? Y esto que es relativo, ¿ok? Que depende mucho, igual puede ser reconocido. ¿Ok? Puede ser reconocido en, también en la necesidad que tiene el ser. ¿Ok? Esto es algo muy poderoso que solían utilizar la gente que gobernaba y que también todavía lo utiliza la gente que lo gobierna, es de utilizar esa especie de necesidad o reconocer, ¿no? esa carencia, ¿ok? Para poder suplirla. ¿Suplirla hasta qué punto también? Eso es lo que ahí se va mezclando un poco con lo ético y moral. ¿Suplirla hasta generar una dependencia o suplirla para que la gente pueda crecer, pueda desarrollarse? ¿Ok? Ahí se empieza a mezclar sobre lo que es un buen gobierno
y lo que es un mal gobierno. Y también hay que reconocer lo que es más, lo que pretende la gente o la gente que gobierna, al ser más favorable para uno mismo. ¿Okay? Hay algunos gobiernos que pretenden esto y reconocen y se dan cuenta de esto, pero lo utilizan para mantener ese poder, para generar esa dependencia en la gente. Y ahí hay una especie de línea, ¿no? Entre hasta qué punto está bien y hasta qué punto está mal. Porque al dirigir o al guiar la gente, ¿ok? Yo de alguna forma decido por los demás. Y tengo que buscar que esa decisión sea la más correcta, pero no siempre va a ser así. Ahí viene lo que es la pericia y el conocimiento de quién dirige o de quién manda, de quién tiene el poder. Entonces, en la sociedad, eso es importante que nos demos cuenta nosotros, por más que no seamos gobernantes o nunca vayamos a hacerlo, ¿no? Pero darnos cuenta que existe eso, ¿ok? Que más allá de los partidos, capaz que lo que hacen no está completamente mal, o capaz que lo que hacen no está bien, o que yo tengo que desarrollar ese pensamiento propio, esa interpretación propia. Y ver también de qué forma me acomodo en esa sociedad. Porque no todos tenemos el mismo lugar de la sociedad. Los monjes taoístas, o sea, o los taoístas que eran muy estrictos, en esa época eran considerados vagos. Porque eran uno de los extractos. Había una diferencia muy grande. Habían unos que eran considerados como uno del extracto más bajo de la sociedad, porque era gente que dejaba hacer y no hacía. O sea, no hacía, o dejaba que las cosas pasen y no ocurran. Pero, a su vez, había muchos pensadores taoístas en el otro extremo de la sociedad. ¿Ok? Muchos consejeros, muchos filósofos de los emperadores tenían el pensamiento taoísta. ¿Ok? Y ahora, ¿quién estaba bien y quién estaba mal? ¿Quién hacía algo mejor por la sociedad y quién no? Y eso dependía de cada uno. Porque eso ya empieza a depender de también qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo siento, cómo soy yo. ¿Ok? Entonces, todas esas variables se van dando dentro de la sociedad, dentro de la cultura. Todo eso corresponde al pensamiento taoísta. Lo que diría que estaría errado, estaría fue desde el punto de vista, como del punto de vista de cada persona. Depende del punto de vista de cada persona. Claro, porque vos estás explicando que lo que está bien para unos no está bien para otros. Entonces, lo que está bien para cada punto de vista sería. Cada Claro, persona tiene su punto de vista. Entonces, lo que está bien para mí no va a estar bien para vos o para Romina o al revés. Por ahí se guían por el punto de vista. Sería. exactamente. Pero igual hay que poner, para que la sociedad funcione, hay que poner como un punto medio, algo en común. Porque hay que poner un escenario base, vamos a decir. Claro, perdónalo. Sí, Considero que ahí sería o estaría el punto de encuentro entre la ética y la moral. O sea, si yo me autogobierno, si cada uno nos autogobernamos, confluimos al bien común. Entonces sí depende de uno, pero también, o sea, no debería depender de la imposición desde el gobierno para que yo me pueda autorregular. O sea, debo autorregular. Y para eso está el proceso de enseñanza desde muy pequeño. Entonces me parece que eso sería, no sé si
un punto de vista, sino mi moral en pro de la ética. Ujú. Sí, 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 es verdad eso. Y lo que tiene que darse cuenta de esto también, no significa que yo vaya, porque me di cuenta de eso, vaya a hacer lo que yo quiero. ¿Ok? Va a haber una mezcla de ambas cosas, entre lo que me gustaría hacer o lo que yo quiero hacer con lo que debería hacer, ¿no? Lo que sería el deber. Va a haber una mezcla de esas cosas. ¿Ok? Y eso es lo que hace que de alguna forma la sociedad funcione bien o funcione mal, ¿no? El tema es cuando hay cierto abuso de eso, ¿no? Ahí es cuando ya capaz se empiezan a sentir que las cosas están peor o que está mal, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y lo que ocurre mucho es para el ser, para el individuo común, vamos a decirle, es la impotencia de sentir que no lográs nada en eso, que no podés afectar en ese orden preestablecido que está. Pero, de alguna forma sí existe, sí se puede, ¿ok? Los procesos de cambio que establece el taoísmo son muy amplios, son muy grandes y requieren cambios muy pequeños, porque requieren cosas que cada individuo, ¿okay?, pueda reconocer y conectar con ciertas ideas. Entonces así es como crece el movimiento y así es como se transforma la sociedad. ¿Okay? Cuando nosotros reconocemos que podemos actuar, podemos decidir, pero más allá de mí. ¿Okay? Cuando yo trato de como buscar el todo, buscar esa unidad.